Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos foristas aquí a través de nuestra página en Facebook, Andrew Albrecht Chardón, página oficial, nuestro fanpage. Gracias como siempre por darnos seguimiento y cada vez que tenemos algún tipo de convocatoria, tanto virtual como las que hacemos presenciales, pues contamos siempre con la colaboración de todos ustedes y con el interés que les trae precisamente a este tipo de discusión que planteamos acá no únicamente los viernes, sino también los lunes, en La Última Frontera, los miércoles Pensando en Voz Alta y hoy, como de costumbre, pues acá en La Otra Realidad. Recuerden que en el segundo segmento vía telefónica estará con nosotros una vez más nuestro colaborador y amigo el ingeniero Orlando Pla, trayendo temas de la mar de interesante y hoy hay muchas cosas, hombre, que hay que observar y que hay que sondear debido a que, como siempre hemos mencionado acá en este programa, ocurren tantísimas situaciones en nuestro mundo que todo cambia día a día. Así que estamos experimentando unos tiempos sumamente conflictivos y donde pues ya nadie sabe exactamente qué podría acontecer mañana. No únicamente a nivel mundial, no a nivel del orbe, sino en los Estados Unidos e incluso acá en Puerto Rico, pues donde no estamos seguros realmente cuál es la línea de referencia que utilizan los gobernantes para tomar decisiones sobre nuestro futuro, sea aquí localmente en Puerto Rico o sea a nivel nacional en los Estados Unidos, que la cosa está caliente y donde el discurso político pues definitivamente se hace confuso a la hora de definir o entender qué es lo que se quiere y cuál es el plan precisamente para los Estados Unidos, que hasta este momento parece ser un plan sumamente agresivo interna como en sus relaciones internacionales, específicamente con los países que están cerca a su frontera, sea esto Canadá o la República de México, de lo que hablaremos dentro de un rato, porque definitivamente hay una situación sumamente tensa y hay que empezar a explorar, ¿no? ¿Qué posibilidades hay dentro de las relaciones internacionales acá con estos tratados que hay, por ejemplo, de comercio de Norteamérica y las relaciones en la frontera junto con todos estos aranceles que acaban de ser impuestos y que desde mañana estarán efectivos para Canadá y para México en un 25% sobre los productos, que incluso, como hemos mencionado en otras ocasiones, el presidente Trump ha indicado que todavía no ha decidido, ¿no?, si va a aplicar también aranceles al petróleo mexicano y al petróleo de Canadá. Cosas que vienen por ahí, no es fácil, así que viene un alza de precios para todos, no se llama engaño, vamos a hablar con la verdad, sea honesto, entienda lo que está viviendo y no se me vaya a las nubes de Valencia ni a las lunas de allá, sino que simplemente viene un alza en los precios, en el alimento, combustibles y en todo tipo de producto que esté a la mano, así que por ahí las cosas parecen que el tiro viene por la culata y no por donde debería ser. Pero bueno, dejamos ese análisis que obviamente debe ser pues más extenso, profundo a nivel sociopolítico y obviamente socioeconómico, pero sí hay que señalar asuntos que nos traen aquí una vez más a la discusión. Recuerden, como he dicho, el segundo segmento, el ingeniero Orlando Pla. Bueno, acá vamos a comenzar con algo que se ha dado precisamente hoy viernes y se dio allá en el Palacio de Miraflores, en Venezuela, ¿no?, que es la casa de gobierno del actual presidente Nicolás Maduro, sea agradable o no agradable, sea presidente elegido realmente o impuesto de facto, lo que sea. La realidad es que ha habido una reunión y que ha llegado allí ¿cómo diríamos nosotros?, el enviado, ¿no?, del presidente Donald Trump, su representante, Richard Grenell. Bueno, Richard Grenell ha llegado allí, ha sido recibido por Maduro. Estuvieron varias horas hablando y discutiendo sobre asuntos que obviamente tienen que ver con las relaciones bilaterales de ambas naciones. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un pronunciamiento indicando que quiere que obviamente comience una agenda cero. ¿Qué es una agenda cero? Me explico, simple, de que aquí no ha pasado nada. No, tranquilo, aquí no ha pasado nada, vamos a olvidar las cosas que teníamos, vamos a limar aspereza, Venezuela y Estados Unidos, qué sé yo, de un águila a las dos alas, lo que usted quiera inventar, lo que sea. Y ahí Maduro pues obviamente quiere que se le acepte como presidente de Venezuela, elegido, ya usted sabe cómo, elegido de la manera más extraña, por no decir más corrupta posible, pero por otro lado, pues también lo que se está buscando es eliminar todas las sanciones que tiene obviamente Estados Unidos contra Venezuela. Así que sugiere esto, ¿no?, que sería en el mejor de los casos lo que podría ocurrirle a su gobierno, que comience una agenda cero. Pero bueno, la realidad es que Richard Grenell ha llegado a Venezuela y tiene su propia agenda, es decir, la agenda del gobierno de los Estados Unidos, que es muy simple. Esta agenda simplemente lleva qué se va a hacer con los venezolanos repatriados. Me explico, la cantidad de venezolanos, que deben ser decenas de miles, que van a ser devueltos a Venezuela, y los que venezolanos vayan a aceptar o pueden ser considerados como criminales de alto perfil o sumamente peligrosos
para la seguridad nacional de Estados Unidos o de sus ciudadanos, pues estos los van a enviar, como ya usted sabe, a Guantánamo, donde, pues como hemos hablado y discutimos el pasado miércoles, hay 30.000 camas que se están, ¿no?, facilitando y una estación de detención masiva para todos estos indocumentados que pueden ser clasificados como tan peligrosos que no deben ser devolvidos o devueltos, mejor dicho, ¿no?, precisamente a sus países de origen. Así que el panorama internacional, no únicamente a nivel global, sino acá en nuestro hemisferio, está sumamente complicado, ¿no? Esto no es fácil. Todo esto, pues claro, es la idea, es el plan, es lo que nos presentan, pero para que estas cosas se puedan lograr hay que negociar un sinnúmero, ¿no?, de cosas, y sobre todo hay que entender cuál es el manejo de la situación que va a tener Estados Unidos y qué control va a tener sobre todo estos miles de indocumentados que requieren una gran fuerza, ¿no?, interna de seguridad de los Estados Unidos, como ya usted sabe, donde están pues básicamente unidas las diferentes agencias federales de law enforcement, en pocas palabras, ¿no?, FBI, DEA, Servicio Secreto por su lado, también buscando obviamente el lavado de dinero para identificar individuos que sean extranjeros que estén llevando a cabo este tipo de acciones en los Estados Unidos. Tiene al FBI involucrado en todo esto y cualquier otra agencia que pueda ser tanto como Homeland Security o inclusive las de inteligencia, CIA, NSA, todo eso, ¿no? Es un conglomerado que está trabajando precisamente para definir e identificar a los individuos dentro de Estados Unidos que tengan ese perfil peligroso, que tengan que ser enviados a Guantánamo o que de alguna forma o manera, como hemos dicho, van a ir con ese grupo de repatriación que se está planificando para muchos países de Latinoamérica. Ahora, dicho todo esto, aparte de hablar de los venezolanos que puedan ser devueltos o que van a ser devueltos, o los aviones militares, o de la forma o manera que lleguen de nuevo allá a Caracas, lo importante es que también Richard Grenell está negociando ¿qué? La liberación de los presos estadounidenses que están en cárceles de Venezuela. ¿Por qué presos estadounidenses? Bueno, pues usted sabe muy bien, si siempre ha estado al tanto, que en los últimos meses y años ha habido detenciones en Venezuela de ciudadanos de Estados Unidos acusados de estar trabajando para la Agencia Central de Inteligencia, para la CIA, o de estar como mercenarios dentro de Venezuela para dar un golpe de Estado o asesinar a Nicolás Maduro. Este siempre ha sido la noticia que ha manejado, ¿no?, a grandes rasgos diría yo, la prensa venezolana dirigida por el gobierno de Nicolás Maduro, y este ha sido, pues como dicen, el caballito de batalla. Todo esto está en negociaciones. Hoy se dio eso, vamos a ver qué sucede. Sudamérica, lógicamente, está caliente, difícil, no solamente por esta realidad que vive el pueblo venezolano, sino definitivamente por lo que está pasando, inclusive en Colombia, donde, como hemos mencionado anteriormente, y aquí nuevamente vuelvo a recalcar este asunto, hay lógicamente una guerra, ¿no? Nuevamente hay una guerra de guerrillas dentro de Colombia. Tenemos obviamente a los que eran parte de la FARC, ¿no?, las disidencias de la FARC. Tenemos por otro lado a la LN, ¿no? Estas son el grupo este que está obviamente activo, poniendo minas por todo Colombia, específicamente en la zona de Catatumbo. Esta zona de Catatumbo es una zona que está en conflicto, es un lugar rico en petróleo. También es un lugar donde tiene una gran cantidad de operaciones de los carteles de droga, productores de coca o cocaína allá en Colombia, y por ende el ELN tiene, este Ejército de Liberación Nacional, pues tiene obviamente una guerra directamente con este Frente 33, llamado Frente 33 de las disidencias del FARC. Recuerde que el FARC es probablemente la guerrilla más antigua, activa en Sudamérica, o inclusive en toda América, ¿no? Desde 1964 existe la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que fueron desmanteladas recientemente en los acuerdos que hubo con el pasado gobierno de Colombia antes que llegara Petro, y que el mismo presidente de Colombia, Petro, fue miembro activo de la FARC, fue guerrillero de la FARC, ¿no? Estuvo con un fusil peleando en la FARC, en las junglas y en los campos de Colombia, y que ahora pues está a cargo de tratar, ¿no?, de negociar o llegar a un acuerdo entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y sobre los disidencias de la FARC, que en estos momentos están peleando, como he dicho, allá en Catatumbo. Y este conflicto en Catatumbo, Colombia, ha llevado, ¿no?, a que más de 50.000 personas hayan sido desplazadas durante estos tiroteos y estos enfrentamientos militares o paramilitares, así le queremos decir. La realidad es que es una gran inestabilidad la que está viviendo Colombia con esta situación. Un país riquísimo, un país con gran territorio,
y con muchísimas cosas muy afines tanto a Venezuela como a Puerto Rico, pero tanto Venezuela como Colombia están en una alta crisis. Mientras no mencionemos obviamente la situación del Brasil, que es algo que también es aparentemente pues recurrente en cualquier discusión sobre Sudamérica, porque Brasil sigue siendo, ¿no?, uno de los países más peligrosos del planeta y está entre los primeros 3 países más peligrosos que tenemos acá en nuestro hemisferio, porque en Brasil, aunque no tengamos este tipo de actividad paramilitar política, por ejemplo, el FARC era de ¿qué? El FARC era obviamente, ¿cómo diríamos nosotros? Si fuéramos a describir las estrategias del FARC, pues el FARC, esta guerrilla, utilizaba, ¿no?, la lucha continua que usaba los grupos armados de Mao, es decir, de los chinos, Mao Zedong, y obviamente las tácticas que usaba, por ejemplo, allá en Nicaragua, los grupos de sandinos o sandinistas en Nicaragua, y ellos hicieron pues una fusión de estas tácticas y obviamente inspirado por la ideología política de la Unión Soviética. O sea, esa era la mentalidad de la FARC en el pasado siglo. Como todo eso pasó, ¿no? Sandino desapareció hace mucho, obviamente. Sandino lo mataron los Marines de Estados Unidos. Estamos hablando ya principio del siglo XX. Luego los sandinistas pues desaparecen una vez pues termina, ¿no?, la lucha o la guerra civil allá en Nicaragua, y actualmente, aunque tiene a Ortega, que es un ex sandinista, ha acabado con los sandinistas, lo sabe, ¿verdad? Acabó con los veteranos sandinistas y acabó con cualquier tipo de reducto que pudiera ser parte de aquella revolución en su momento para imponer su dictadura. De la misma forma que les digo esto, pues también habría que darle cabeza un poco a cómo estos movimientos actuales pues se han adaptado a las circunstancias que hay. Y como se sabe también que la FARC como el ELN pues también han estado asociados con carteles de droga, carteles productores de cocaína, y cómo han estado en el tránsito de esta droga hacia Venezuela, de Venezuela a Panamá, por ahí para abajo sigue obviamente hasta México y Estados Unidos. Pero bueno, esto es parte de lo que está pasando en Colombia. Lo de Brasil, pues más bien en el ámbito criminal. No vemos guerras ideológicas o grupos armados en Brasil llevando a cabo intentonas de golpe de Estado, revolución, sea contra Lula o sea contra cualquier otro que haya estado al mando del país, pero sí vemos obviamente la violencia terrible, ¿no? Esa, ¿cómo diríamos nosotros?, ese terror urbano que producen, ¿no?, las pandillas de las favelas allá en Brasil, y que esto pues lo ha convertido, ¿no?, en un país demasiado violento donde miles y miles y miles son ejecutados anualmente, no solamente en la lucha de pandillas, sino inclusive por la policía, que tiene sus escuadrones de la muerte y se ha dedicado siempre a limpiar las calles de Brasil. Y de eso hemos hablado muchas veces, ¿no?, de estos escuadrones, y hemos descrito algunas de las operaciones más importantes en su momento. Pero bueno, mientras todo esto pasa, ¿no?, allá en Colombia está pasando esta reunión allá en Venezuela, y Maduro pues quiere llegar a la agenda cero con Trump y de que nos perdonen los pecados, a ver qué pasa o no pasa. Otras cosas están pasando en el mundo y es importante que le demos una revisión. No únicamente Ucrania y Rusia, no únicamente Gaza, o no únicamente Líbano y lo que hemos hablado del Oriente Medio hasta la saciedad. ¿Qué pasa en África? Que siempre le echamos un ojo a África, porque África es una región demasiado inestable, es una zona de guerra continuamente. O sea, no hay un día de paz en ese continente, lo sabía, ¿verdad? No hay un día de paz. Por ende, pues vemos que los conflictos se heredan y que continúan obviamente corriendo continuamente, ¿no?, evolucionando, mutando en diferentes regiones de África, y muchas veces inclusive reductos de otros grupos guerrilleros o de otros grupos o movimientos que han existido a través de diferentes décadas allá en la lucha armada en África. Por ejemplo, la guerra civil en estos momentos continúa allá en la República Democrática del Congo. O sea, el Congo está a tiro limpio. No vamos a hablar de Somalia ni de Sudán, que ya usted sabe lo que pasa allá, y de Nigeria, que tiene también un conflicto armado grande. Vamos a hablar un momento, ni tampoco vamos a hablar de Mali. O sea, todos esos son diferentes naciones que tienen guerras internas, tienen brotes de violencia tribal y sobre todo, ¿no?, prácticamente guerras civiles. Es una continuidad todo el tiempo de este tipo de fuerzas y luchas fraticidas entre estos diferentes grupos, a veces por cuestiones tribales, como pasó por ejemplo en Ruanda. O sea, si nos hacemos memoria de Ruanda, ¿no?, entre los Tutsis y los Hutis, y cómo los Tutsis mataron en 100 días sobre 800.000 Hutis, pues bueno, ahí vamos a caer en eso. Hutíes matando Tutsis en aquel momento sobre 800.000, la mayoría de ellos, como he dicho hasta ahora, Tutsis. Pues en la actualidad no son los Hutis, son los Tutsis. ¿Y los Tutsis dónde están? Pues peleando allá precisamente en la República Popular del Congo, lo que llaman el grupo M23, que es alegadamente, según las Naciones Unidas, apoyado con armamentos y dineros por Ruanda. Toda esta situación en la República
Democrática del Congo y de Ruanda podría llevar a una guerra regional entre estos países e incluso incluir más países en la zona, porque lamentablemente estos conflictos africanos comienzan en un país influenciado por otro o por grandes intereses externos. Me explico. Extranjeros. Por ejemplo, la cuestión esta de Ruanda, y lo expliqué hace muchos años, ¿no? Entre los Hutus y los Tutsis, comenzó precisamente por una lucha por tener los derechos de explotación de minerales allá en Ruanda, el colán entre ellos, uranio, hierro y muchísimos materiales más que eran necesarios para el desarrollo tecnológico y militar, y que interesaba mucho tanto a Francia como a Estados Unidos. Y me explico y se lo pongo bien fácil para que veamos cuál fue la ruta en aquel momento. No eran los rusos, no eran los chinos, no eran los iraníes, no eran los coreanos, o sea, no eran ninguno de estos que son los criminales de siempre o el enemigo de América, como nos describen, o lo que nos dicen que son nuestros enemigos, ¿no? Es el otro lado, el dark side, como nos dicen. La realidad es que era Francia versus Estados Unidos. Sus corporaciones multinacionales tratando de controlar la explotación de minerales en Ruanda. Por ejemplo, Francia apostó por los hutíes, o por los hutis, no los hutíes están allá en Yemen, por los hutis. Y Estados Unidos apostó ¿por quién? Pues bueno, por el grupo contrario. Obviamente apoyó a los Tutsis para que estuvieran en esta lucha interna entre ambos países. A la larga ganaron los Tutsis, lo sabían. No los hutíes que comenzaron matando cientos de miles, como dije, en 100 días 800.000. Los Tutsis. Y actualmente los Tutsis están en operaciones militares en la República del Congo, a la misma vez que Ruanda, que ahora gobierna más bien este grupo tribal, pues obviamente es quien dirige estos planes para apropiarse de zonas específicamente, de zonas que son ricas en minerales, en petróleo y como siempre lo mismo, buscando energía, buscando recursos naturales que se puedan utilizar a favor de un grupo. La realidad que estos rebeldes de M23 están peleando contra las tropas y el ejército del Congo. O sea, allí hay un problema muy grande. Hay más de 1 millón de personas que han sido desplazadas. Hay una ciudad que se llama Goma. Y esta ciudad de Goma, pues obviamente el M23 alegadamente la capturó. Y mientras todo esto pasa, pues obviamente siguen, ¿no?, las matanzas. Y este tipo de matanzas, mientras nos recordamos lo que pasa allá en Gaza y los decenas de miles que han muerto allí, sobre 48.000, y lo que podemos hablar de la guerra de Ucrania, y los miles y miles que han muerto también, etcétera, etcétera. La realidad es que la contabilidad de los muertos en África como que no le importa mucho ni a las Naciones Unidas, ni a los grupos económicos, es decir, no solamente el G20 o el G7 occidental, sino que al BRICS tampoco le importa. Dígame si es o no es así. El BRICS tampoco discute este asunto. Usted no lo ve en la mesa cuando están discutiendo cuestiones económicas, porque supuestamente discuten cuestiones económicas, pero también en las reuniones BRICS se habla de la política internacional de este grupo y de los países que se quieren integrar a esta organización y del poder que puedan tener para enfrentar sanciones de los Estados Unidos o del bloque occidental. Por ende, también se trata de la política interna de estos países y de sus vecinos. Pero allí tampoco se plantea no solamente esta cuestión de Ruanda, esta cuestión, por ejemplo, con la República Democrática del Congo, ni tampoco se habla de Haití. A nadie le importa Haití, en ningún foro, nadie habla de Haití en ningún foro internacional. Y la realidad es que tampoco se habla de otros países que están en conflicto. Aunque Haití esté acá en el Caribe, obviamente, hay una gran trascendencia por la situación que está ocurriendo en Haití, muy similar y paralela a la que están pasando en muchos países de África. Pero esto no se lleva a los planos de gran discusión, o sea, no parece ser de seguridad mundial, se le ve de tercer nivel la discusión, tal vez que si derechos civiles, pues un poquito, un observador de las Naciones Unidas, un observador o dos, obviamente de las naciones africanas, de su organización, viendo, pero hasta ahí no hay intervención obviamente afirmativa para tratar de buscar la paz para este continente terrible, ¿no? Incluso la guerra por el agua, que está a punto de estallar allá también en Egipto, pues es otra de las cosas que tampoco se le ha dado mucho color en la discusión internacional y que se mantiene ahí a ver qué va a pasar más adelante, y ese es otro conflicto africano. Pero bueno, dicho todo esto, algo que es bien importante que estemos conscientes de lo que está pasando en el mundo y de la nueva política que va a estar corriendo en los Estados Unidos, que creo que es importante, ¿no? No solamente esta cuestión de los indocumentados, de sacar 1 millón o 11 millones, lo que sea en su momento. Todo esto va a seguir ocurriendo y esto no es una cuestión de 1 mes o 2, vamos. Esto va a ser todo el cuatrenio. O sea, esta es la política efectiva, ¿no?, para migración, para sacar de los Estados Unidos a los ilegales, a los que obviamente no están de forma oficial en los Estados Unidos, y que se va a tratar pues de limpiar la casa porque alegadamente hay
miles de criminales, y desde partiendo esa premisa y de ese punto pues lo ve la nueva administración republicana allí en Washington. Así que eso es lo que viene. No va a terminar el año que viene ni el pasado. Todos estos 4 años va a estar en eso. Que otros presidentes lo han hecho, obvio, elemental, claro, cada presidente ha tenido su plan para estar, ¿no?, sacando indocumentados a los Estados Unidos y tener obviamente algún tipo de control, entre comillas, de la cosa. Lo hemos visto, lo vimos en la época de Obama, lo vimos en la época de George W. Bush, lo vimos en la época inclusive de Biden. O sea, Obama, de hecho, hasta ahora tiene el récord, ¿no?, de personas expatriadas, como dicen, o que han sido sacadas de los Estados Unidos, devueltas a sus países. Bueno, se supone que ahora Trump le rompa el récord. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto y qué pasa en el mundo. Bueno, hablando del presidente Donald Trump, porque es una figura especial, ¿no? Yo creo que con sus luces y sus sombras, o le caiga bien o no le caiga bien a uno su carácter, así como, qué sé yo, ya usted sabe cómo es el hombre. La realidad es que siempre está en algún tipo de noticia, y durante este cuatrenio va a estar prácticamente todos los días en la prensa de los Estados Unidos y estará en discusión en todas partes del planeta, en la prensa internacional. O sea, esto, su atracción o su magnetismo para traer noticias o producirlas es increíble, ¿no? Algunos llaman eso magnetismo animal, no sé, aquí llámelo usted carisma político o lo que usted quiera, quien le dice locura. Pero la realidad es la siguiente. El presidente Donald Trump está muy consciente de la guerra que hay con China referente a los desarrollos de alta tecnología electrónica y lo que tiene que ver definitivamente con la inteligencia artificial, ¿no? En la época de Biden también se estuvo trabajando con esta situación, y los presidentes, según evoluciona la tecnología, se dan cuenta por sus asesores y porque obviamente hay unos requerimientos para la seguridad nacional y para los nuevos armamentos y todo lo que tenga que ver inclusive, ¿no?, con la industria en los Estados Unidos, que se necesita tener, ¿no?, un pico y como diríamos aquí, tecnología de avanzada, ¿no?, tecnología obviamente pico, que sea la que esté adelante de todo esto. Pues bueno, ya usted sabe que el presidente Donald Trump anunció una inversión de $500,000 millones en inteligencia artificial. Es decir, un consorcio con la industria de Estados Unidos, con la industria privada, con las compañías que se dedican precisamente a desarrollar inteligencia artificial, y le ha llamado el proyecto Stargate. No tiene que ver nada con el Stargate, aquel que tuvo la CIA, de tener lo de visión remota, de estar espiando con psíquico, que se llamaba Proyecto Stargate, entre algunos, fueron como 6 proyectos, pero ese es el más conocido, ¿no? Este nuevo Proyecto Stargate tiene que ver obviamente con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Habrá que ver hasta dónde está involucrado Elon Musk en todo esto, ¿no? Porque aquí todo el mundo va a comer. Si usted se cree que esta gente lo hace de cachete y de gratis por aquello con el prensa, usted no sabe lo que habla. Aquí todos van a ganar y a alguien le va a tocar diferentes tipos de mordidas. Bueno, en este proyecto obviamente se unen varias compañías. Por ejemplo, está OpenAI, ¿no?, que es esta compañía que se dedica obviamente a desarrollar inteligencia artificial. SoftBank, que también es otra de las compañías que va a estar en este consorcio. Oracle, otra de las compañías que también va a estar involucrada en esta alta tecnología, y esto es en competencia definitivamente directa con China y con esta nueva empresa china que se llama DeepSeek. DeepSeek, ¿no?, de búsqueda profunda, esta compañía ya salió al mercado, ya inclusive tengo amigos que tienen su servicio de inteligencia artificial, es competencia directa con el ChatGPT, y alegadamente algunos dicen que es superior al ChatGPT. Esto es parte nuevamente de esa lucha por quién controla, ¿no?, este tipo, ¿no?, de sistemas para procesadores y para tener obviamente, ¿no?, la capacidad de tener mayor informática y sobre todo el control sobre más ramas, tanto a nivel de las comunicaciones sociales como dentro de la industria, lo que sea. Aquí hay que señalar que se han discutido diferentes cosas a favor y en contra, inclusive de este proyecto Stargate que trae el presidente Trump y este consorcio, como he dicho, con Oracle, SoftBank, OpenAI y otras compañías más que van a estar en todo esto, porque alegadamente esto va a necesitar una enorme cantidad de energía. Y usted sabe que había hablado acá, inclusive el ingeniero Orlando Pla había mencionado hace ya un par de meses atrás sobre el reactor nuclear de Three Mile Island, allá por New Jersey, que iba a utilizarse para producir energía para estos servomecanismos y para este tipo de tecnología, por ejemplo, de inteligencia artificial, porque necesitan enorme cantidad de energía.
China, por otro lado, dice que necesita menos energía que lo que necesitan los sistemas de Estados Unidos. En Estados Unidos, las compañías de desarrollo de inteligencia artificial están acusando a China de estar clonando la tecnología de Estados Unidos, de estar hackeando y robándose información una vez más para entonces pues, aprovecharse de ella. Lo que quiere decir que siempre hay unas fisuras enormes en la seguridad de estas corporaciones y también el gobierno. O sea, estamos transparentes. Los chinos entran cuando quieren y se van cuando quieren, así que algo tienen que hacer porque si no, la guerra está perdida antes de comenzar. Pero mientras digo eso, es importante, ¿no?, señalar que todo este proceso lleva a lo mismo de siempre, ¿no? ¿Quién controle comunicaciones? ¿Quién controle la inteligencia artificial? ¿Quién controle, por ejemplo, la tecnología de computadoras cuánticas? ¿Quién controle sistemas hipersónicos? ¿Quién controle toda esa nueva generación? Sexta, ya no quinta generación, sexta generación militar y todo lo que viene por ahí, obviamente va a tener el control del planeta Tierra. Y esa es la lucha, obviamente. Los rusos están bien rezagados en eso, lo sabe. Sí, sus armas hipersónicas, lo que usted quiera, pero a nivel de inteligencia artificial, a nivel obviamente de lo que tiene que ver con ingeniería cuántica y todo lo que viene con nanotecnología, etcétera, etcétera, los rusos no entran, no contest, para que lo entiendan. Vea, investigue y llegue a sus conclusiones. Los chinos sí. Nuevamente, acusan los estadounidenses a los chinos de robarles la información. Bueno, allá el zángano que no tenga los sistemas obviamente adecuados para tratar de controlar la información que se pueda filtrar a tu contrincante, a tu enemigo, a tu competidor. Ahora bien, todo esto también trae que no solamente en Estados Unidos la cuestión ambiental por la situación de la energía que va a producir, etcétera, etcétera, sino que también se señala que al igual que pasa, por ejemplo, con TikTok y los chinos que acusan a TikTok de estar robándose los datos de las personas que utilizan esta plataforma, pues bueno, de la misma manera que eso ocurre, pues Estados Unidos ya señala desde ahora que este sistema DeepSeek va a tener un gran problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, DeepSeek tiene el problema de que todos los datos van a China. ¿Me entendió? Es decir, todos los usuarios de este sistema de inteligencia artificial, todos los datos de los usuarios que la compren, que la utilicen, van a ir directamente a los bancos de información, a los bancos de memoria en China. Así que China, contrario a otros países occidentales, nunca, oiga bien, mastica con las neuronas, nunca libera su tecnología. ¿Qué quiero decir yo con liberarla? Es que nunca deja de tener control de ella, nunca deja de darle seguimiento. Siempre tienen un efecto boomerang que todo lo que tiran va a regresar de alguna forma o manera. Siempre hay un plan, no es improvisado, no es para entrar en la competencia justa, oferta y demanda capitalista, ¿no? La cuestión neoliberal o lo que usted quiera por ahí, qué sé yo, replicar. La realidad es que ellos están buscando siempre una ganancia adicional. Aparte de la económica, es información porque información es poder. Por ende, todo esto está ahí, está puesto en esto. En este sentido, pues lógicamente Trump, que le echó hace mucho tiempo ojo a China, ¿no?, desde su pasada administración, pues claro, quiere entrar de lleno y fuerte con esta situación, y ahí aparece Stargate, ahí van a aparecer todas las inteligencias artificiales que Estados Unidos va a poder desarrollar con su emporio económico y con su emporio industrial, con la tecnología más adelantada, para tratar entonces de empujar a China y de arrinconarle y que no le penetre en su mercado. Sucio, difícil, lo veo bien difícil. Pero bueno, por otro lado, antes que llegue el ingeniero Orlando Pla, pues también hay que anunciar que mañana, como dije al principio del programa, comienzan, ¿no?, los aranceles del 25% sobre los productos de Canadá y de México. Es decir, ya Trump lo señaló una vez más, lo reafirmó. Vamos con todo esto. Y ya usted sabe que la justificación son dos, principalmente son dos. ¿Cuáles son estas dos justificaciones o excusas que utiliza Estados Unidos? Bueno, fentanilo. Entra fentanilo tanto por el sur como por el norte. Me explico. La frontera de México es totalmente vulnerable. La frontera de Canadá, pues lógicamente es también bien fácil de penetrar, y que a través de Canadá como a través de México entran drogas. Bueno, lo de Canadá se sabe hace muchos años, vamos a aclarar esto porque mucha gente siempre señala al sur y es bueno que despierte del marasmo y sepa que al norte también hay grandes problemas fronterizos. No a tiroteo ni con carteles como esto, aunque hay mafia en Canadá, que cree que los canadienses son ángeles bajados del cielo, no sabe dónde vive. La realidad es que siempre ha habido tráfico de drogas desde Canadá hacia Estados Unidos. La gente pensará, no, sube de Estados Unidos a Canadá. No, papi, vamos a ponernos al día.
De Canadá hacia Estados Unidos ha bajado fentanilo por años y otras drogas de diseño sintético. Ese ha sido un problema que ha tenido la DEA, que ha tenido la Patrulla de Frontera, y todas las unidades que puedan haber allá en la frontera para monitorear cualquier tipo de paso, este tipo de sustancias, otras cosas. Por otro lado, también llegan por la frontera de Canadá indocumentados, lo sabe. No de México, obvio, no de Brasil, ni de Venezuela, elemental, pero llegan de otro lugar, inclusive de China. Incluso aquí en Puerto Rico, para que hablemos con sentido y sepamos dónde estamos parados, para que no le digan cuando no le dijeron que sí le dijeron. Usted sabe muy bien que la patrulla de fronteras aquí, como el Coast Guard o el Marine Branch, han aquí en Puerto Rico arrestado en las playas, no únicamente a dominicanos o haitianos que nos llegan en la yola, claro que no. Han arrestado afganos que han llegado a Puerto Rico, sí, mastica con las neuronas, afganos, árabes, chinos, africanos, todo ese tipo de personas de todas esas partes del mundo que menciona aquí, puede que otro más se haya colado por algún lado, pero que me conste a mí que yo haya podido leer y ver algún reporte o alguna noticia relacionada directamente con intervenciones de extranjeros del viejo mundo, de Asia, África o el Oriente Medio, pues bien, sí señor, gente arrestada de Afganistán, del Oriente Medio, de China y, como he dicho, de África. Toda esa gente viene ahí, aparte de los cubanos que se cuelan, con los dominicanos, los haitianos, cualquier otro que pueda venir por ahí buscando entrar por la Mona o entrar por acá a Puerto Rico en nuestras costas. Y esto usted lo puede, ¿qué diría yo?, verificar. La información está accesible, no es top secret. Pero bueno, dicho de esa manera, lo que nos dice es lo siguiente: aquí llega gente que los guardan. O sea, que han llegado chinos que los guardan. Obviamente los chinos tienen aquí también relaciones. Esto no es que llegó un chino desconectado y cayó aquí a ver si había ajo frito, no. Aquí hay gente que lo está esperando, de la comunidad que vive aquí. Y tienen casas seguras para ellos. Igual pasa con algunos de los dominicanos, con muchos de ellos que también tienen gente esperándolos en la isla y que los llevan a ciertos lugares específicos. Usted a veces tiene hasta 18 viviendo en una pequeña casita o hasta 12 en un pequeño cuarto. ¿Es o no es así? De la misma manera pasa con los árabes. Y los mueven a diferentes lugares. Hay gente que cree que aquí todos los árabes son hijos de Alá, que no se meten en nada. No, papá, ponte para tu número. Aquí obviamente hay información de inteligencia. Y aquí también los guardan y los ponen en diferentes casas, inclusive en el centro de la isla. Y eso me consta a mí porque directamente información de agentes que trabajan en eso, tanto en migración como agentes que trabajan acá en Puerto Rico, en negociado, por ejemplo, de investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que han estado involucrados en algún tipo de trabajo sobre eso y que obviamente compartir información con ellos en algún momento. Que todas estas cosas se han dado y la prensa de Puerto Rico, muy bien, gracias. Son las cosas que pasan por abajo. Aquí estamos más pendientes a otro tipo de situaciones. Pero eso sucede aquí en la frontera de Puerto Rico. Por eso, cuando escuchamos que iba a comenzar toda esta política para sacar los ilegales del territorio de los Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico pensaban como con la cuestión del COVID, que aquí nada de eso llega, pues bueno, había que ser bien naif, bien tonto, bien desconectado, bien enajenado, o creerse no sé qué, la última Pepsi Cola del desierto, para creer que aquí no se iba a aplicar la misma política que se hace a nivel nacional, elemental. Pues claro que sí. Y la misma política que se va a usar en la frontera de los Estados Unidos se va a aplicar aquí. Por eso mencioné hace semanas atrás que el presidente Trump, entre las primeras órdenes que dio, los primeros 5 días, estuvo el que la Guardia Costanera en Puerto Rico, oye bien, aumentara su patrullaje, se aumente el personal. O sea, todo eso se va a aumentar acá en nuestras costas, helicópteros, aviones, todo eso, como parte de un programa de que no solo de seguridad nacional, sino para tratar de crear una barrera para indocumentados. Todo eso se ha dicho. Está publicado, fácil, pero de nuevo, acá no se discuten estos asuntos porque yo siempre he hablado acá que aquí hay intereses políticos y payola política, que ya usted sabe, hay cosas que pagan más que otras y hay temas que hay que quemarlos. Aquí la prensa quema un tema hasta que ya no puede más con él. Y después cogen cualquier otro y siguen con la misma carrerita. Bueno, en algún momento ya estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla. Estamos pendientes a que Denis se comunique con el ingeniero Pla o que el ingeniero Pla se comunique con Denis. Uno de los dos pues va a tener que obviamente llevar la línea sobre todo esto. Ahora, dicho toda esta situación, nuevamente, no solamente de las fronteras y todo lo que puede estar involucrado en esto, hay que recordar también que todos estos aranceles, ¿no?, todos estos impuestos que se va a poner a los productos de México y de Canadá no es únicamente por la cuestión del fentanilo y los migrantes ilegales. Y recuerde que por el norte, nuevamente también por Canadá, es que entran la mayor parte de los espías. Los espías de Estados Unidos, en su gran mayoría, digamos un 99% de ellos, entran por aeropuertos. Y lo otro que entra por algún lugar
específico de la frontera, que es muy poco. La mayor parte de los espías de Estados Unidos entran por la frontera con Canadá. Eso lo sabe el FBI elemental, eso lo sabe la Agencia de Seguridad en Estados Unidos. Y por los aeropuertos. O sea, no entran con los coyotes. Con toda esa gente que entra por el sur son los traficantes de droga, los que están obviamente trayendo armas al revés de Estados Unidos hacia México, etcétera. Hay muchísimas cosas ahí, la trata humana, etcétera. Pero los espías ya como tal, o personas que puedan pertenecer a células terroristas que puedan entrar del extranjero, pocas veces hay rastro de que hayan entrado por la frontera mexicana. Probablemente, tal vez se pueda mencionar en todas estas décadas, tal vez que se sepa, ¿no?, que hay algún tipo de reporte, algunos pues confirmados y otros sin confirmar, tal vez una docena, no muchos. Y lo demás es especulado, pero sí se sabe que por Canadá entra mucha de esta gente. Ahora, dicho eso, y dejarlo ahí como un pie forzado para el futuro, en los muchos datos que podemos dar, tenemos que decir lo siguiente. Recuerde también que parte de estos impuestos y estos aranceles que va a imponer el gobierno de Estados Unidos desde mañana sábado contra México y contra Canadá también tienen que ver definitivamente con el déficit comercial que tiene Estados Unidos con estos dos países. O sea, Estados Unidos está en déficit tanto con México como con Canadá. ¿Usted creía que no? Pues sí, sí. Este tratado obviamente económico de América del Norte que lo han roto, lo han hecho, lo han vuelto a ensamblar en diferentes administraciones presidenciales en los Estados Unidos, nos lleva a lo siguiente. Mire, por ejemplo, con México, que usted tenga una idea. Obviamente a México, ¿cómo diríamos nosotros? El déficit con México es enorme, es de 157 mil millones de dólares. 157 mil millones de dólares el déficit con México, ¿ok? En ese déficit comercial con los mexicanos. Ojo, órale. Con el de Canadá es más bajito. El de Canadá, el déficit obviamente comercial con Canadá es más o menos unos 55 mil millones de dólares, cerca de los 55 mil millones de dólares. O sea, todo esto en este Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene una gran importancia. Y Trump quiere, como dicen, cuadrar los números a favor de Estados Unidos. Pero es que aquí nuevamente hay dos extremos. Usted tiene uno acá, otro acá. Usted tiene que negociar. Usted tiene que ver que realmente se da de negociaciones que puedan ser fiables y negociaciones que puedan ser justas. Nadie quiere lo peor para su lado. Así que obviamente los canadienses van a buscar lo mejor que esté a su alcance, vis a vis obviamente Estados Unidos y de la misma manera los mexicanos. Hay que ver cómo se negocia todo esto. Lo que quiere traernos es pues nuevamente un momento de inestabilidad, un momento donde nadie sabe exactamente cómo van a terminar estas relaciones políticas, cómo nos vamos a llevar con nuestros vecinos en nuestro propio continente, en nuestro propio hemisferio, y las cosas que están involucradas ahora para la próxima, diríamos nosotros, reunión que pueda haber allá con el G7 y con el G20 en Europa, cómo Estados Unidos pues va a trabajar con esto. Ya usted sabe cómo se dio allá las reuniones en Davos y todo lo que allí se habló y lo que Trump obviamente dijo también allá a nivel virtual. Así que muchas cosas corriendo en este momento. Bueno, mis amigos, vamos a coger aquí una breve pausa para comenzar la segunda parte de este programa de hoy. Hasta aquí la primera parte. Los amigos de acá de Facebook, manténganse acá en sintonía porque no nos vamos. A los amigos de YouTube, busquen la segunda parte de la otra realidad de hoy, enero 31 del 2025. Comenzamos en un momento con el ingeniero Orlando Pla. Aquí el webmaster Carlos Figueroa le da un corte para los amigos de YouTube. Usted manténgase allí, yo con la venia a ustedes, aquí un poquito de agua, y regresamos en unos segundos con mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla.